las personas que se quejan, pero se quedan en la queja, no es que esté mal quejarse, ¿eh? No es que esté mal quejarse y no es que esté mal como expresar cuando uno no se siente bien, no estoy hablando de eso. Es cuando yo veo que esto no me gusta, bueno, no me gusta, ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué alternativas tengo? 3, 2, 1. Here we go! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos una vez más en Aprendimiento, el podcast para emprendedores y las mentes inquietas de Luisma y Chevita. Aitor, ¿cómo estás? Mejor que nunca. Estás mejor que nunca. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? ¿Cuánto? Mucho, hacía mucho tiempo que no quedábamos. Pero te sigo en redes ¿Y qué ves? y he visto que sigues ahí dándole duro a la capoeira, ¿eh? Te he visto que haces ahí un... ¿Eso para qué es? ¿Qué finalidad tienes? Es algo más que capoeira. Es algo más que capoeira, es un segundo nivel de la capoeira. Jiu-jitsu se llama. Eso es jiu-jitsu, pero jiu-jitsu contigo solo tendrás que hacerlo contra alguien, ¿no? Todavía no me atrevo. ¿No te atreves? ¿Sabes con quién te tienes que atrever? ¿Con quién? Con Ilia Topuria, ¿eh? No, Te tenemos que traer al se me programa, queda ¿eh? corto. Bueno, ¿Qué? ¿Dónde estamos? pues estamos en un sitio muy especial. Cuéntame. Te he traído una entrevistada hoy, una protagonista del podcast, que te va a gustar mucho porque vamos a tocar muchos palos, vamos a tocar el tema de la expatriación. Es una persona que ascendió muchísimo en empresa privada y una persona que ha emprendido, así que va a ser un pack muy completo que vas a disfrutar mucho. Buen cóctel. Buen cóctel. Estoy deseando conocer a... Con nosotros, Graciela. Graciela, este es tu lugar. Bienvenida emprendedora, bienvenida a Aprendimiento. Muchas ¿Cómo gracias, estás? un placer estar con ustedes, me encanta, me tienes que contar lo de la capoeira y te lo puedes bailar por aquí. Es que es una cosa que Me parece fantástico eso, me pareció muy interesante. cuando editemos el vídeo te tenemos que poner ahí. Es que no sé si es capoeira o es un baile que está inventando él, ¿eh? Pero hace una cosa ahí que cuando editemos el vídeo lo tenemos que poner de fondo. Mi parte creativa. Me parece genial, bueno, un gusto. Es tu forma de expresarte, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a empezar con la primera preguntita. Para la gente que nos esté viendo en casa, ¿quién es Graciela? Bueno, ¿quién es Graciela? Interesante, porque lo que me parece más interesante es preguntarle a alguien que trabaja en recursos humanos quién es, porque yo estoy muy acostumbrada a hacer las preguntas, pero no necesariamente que me pregunten a mí. Graciela es una persona que ha hecho de su vida básicamente lo que me ha gustado siempre. Yo soy como muy afortunada, muy afortunada. Siento que conseguí hacer las cosas que más me divertían, que más me motivaban. Y eso es lo que trato de transmitir. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho. Vivo aquí en Madrid, bueno, he vivido en un montón de lugares, soy argentina, se nota por mi acento. Nosotros tenemos un máster ya en argentino, ¿eh? Sí. Tú hemos entrevistado ya... Bueno, hombre, yo sí, yo soy ya C2, ¿eh? De hecho, tienes el examen dentro de poco, ¿no? Sí, tengo el examen dentro de poco. ¿Has Ya- estudiado? Sí, ya tengo controlado pileta, Vale, vale. la frutilla y muchas más cosas, ¿eh? Y lo de remar La en dulce de calle. leche. Y lo de remar en dulce de leche, ¿eh? Remar en dulce de leche es como un básico, ¿no? Un básico. Así que bueno, hace bastante que estoy fuera de Argentina, pero viví en un montón de países, soltera, casada, con hijas, con mi familia. Así que sí, he cambiado y me he reinventado muchas veces en la vida, pero sí, soy muy contenta. Una respuesta muy cualitativa, ¿eh? Graciela es una persona que ha hecho lo que ha querido en la vida, que ha sido feliz. Es una respuesta que seguro que a Aitor le gusta mucho, porque Aitor es muy cualitativo. Sí, claro, creo que de eso se trata, ¿no? De intentar enfocar tu vida a aquello que te gusta y si se te da bien encima, pues mejor que mejor, ¿no? O sea que... Sí, y fíjate que no quiero pintar como que es todo color de rosa. Yo no estoy hablando de eso, ¿no? O sea, claramente la vida tiene dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos distintas circunstancias, pero el tener la posibilidad de preguntarte, ¿no? Y de reflexionar acerca de lo que vos querés de tu vida, qué te hace bien, ¿no? Con qué conectás. Muchas veces implica también dejar de lado cosas, ¿no? Dejar de lado cosas que no te hacen sentir bien, que no te hacen sentir cómodo, equivocarte 1000 veces, ¿sí? Pero el tema es, me equivoco y qué aprendo de ese proceso, ¿no? ¿Qué me deja? ¿Qué me aporta? No sé, quizás es que con los años lo vas madurando de manera diferente, ¿no?
por ahí a los 20 lo vivís de otra manera, a esta altura en mi vida diferente, pero yo aún así creo que siempre he disfrutado el proceso. Es que yo creo, Graciela, a ver si estás de acuerdo conmigo, que esa libertad de la que tú haces gala y que dices que te ha llenado tanto, decías luego inmediatamente, pero esto no ha sido un camino de rosas. Es que la libertad no es fácil, ¿no? Coger las riendas de tu vida y es un proceso que es muy gratificante y es muy bonito, pero no es sencillo y hay muchas cuestiones en el camino que son duras. También forma parte del proceso de madurez, ¿no? Es decir, yo cojo las riendas de mi vida, soy libre, hago lo que me llena, pero para nada nunca es un camino fácil, ¿no? No. Y eso tiene que ver mucho con el tema de tomar decisiones, ¿no? Para buscar y para realmente saber con qué conectarse, tenés que decidir, ¿no? La gente tiene que decidir y muchas veces quedamos en procesos de indecisión, entonces ese proceso de indecisión hace que a las personas nos lleven, o nos dejamos llevar muchas veces, por cosas que no nos apropiamos. Y después aprendemos que terminamos en caminos que no queríamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, yo también he ido por lugares que después tuve que volver, ¿no? Como recalculando, ¿no? Como el GPS que tenés que recalcular. Obvio que me ha pasado. Pero sí, yo soy como muy convencida de esto, ¿no? Que para ser feliz hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Hay que atreverse, hay que hacerlo y que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. Pero te lo digo con una sonrisa. Te digo que no es fácil, te lo digo con una sonrisa, ¿no? Pero ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que decíamos, que no es fácil, pero realmente es lo que llena el alma, llena el espíritu. Bueno, llegaremos a la última parte, que es la parte de tu emprendimiento, pero yo quiero empezar tu historia, como no podía ser de otra manera, por el principio. Porque decías, tú eres argentina, pero ahora vives en Madrid. Cuéntanos esa primera etapa profesional, cuáles son tus orígenes y cómo llegas a Europa. Vale, lo voy a tratar de resumir, si no se nos va a ir el... Pero, a ver, yo nací, crecí en Argentina, fui educada en Argentina, estudié en la Universidad de Buenos Aires, mi formación es, yo hice la licenciatura en Relaciones del Trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Cuando hice la carrera en su momento no sabía para qué lugar iba, sabía que me gustaba, o sea, cuando llegué a la carrera en un punto era lo que no me gustaba, y te digo clarísimo lo que no me gustaba, pero no necesariamente sabía exactamente dónde iba a llegar con mi carrera, como que eso lo fui medio como que descubriendo con el tiempo. Y un día vi, mientras estaba estudiando, bueno, que había ahí como colgado un cartelito que buscaban, ¿no? Empecé, bueno, con trabajos administrativos y cosas como muy simples, pero el quiebre así profesional, que fue el más grande, vi un cartelito ahí colgado que decía que buscaban una persona para trabajar en el área de recursos humanos de una compañía importante. Quedaba a 30 kilómetros de mi casa, en su momento mis padres me decían, no, 30 kilómetros de acá, ¿no? Y no sé si la rebeldía o qué, pero era cuanto más lejos y cuanto era que no, era que más me interesó, ¿no? Y ahí me postulé y empecé a trabajar en esa compañía internacional, lejos, en estos 30 kilómetros. Todavía no me había, o sea, iba y venía, seguía estudiando. Y bueno, ahí empecé a trabajar lo más básico, ¿no? Lo más sencillo. Y después, con el tiempo, se abrieron posibilidades interesantes de trabajo. De hecho, tuve una asignación en Estados Unidos, trabajé 1 año y medio en Nueva York. En ese momento en Latinoamérica no había habido ninguna persona que hubiese ido a New York a hacer una asignación y me lo ofrecieron y tenía un miedo enorme, porque no había además ninguna referencia, no había ninguna... Y en un punto fue, bueno, Graciela, New York, o sea, ¿no? Y ahí, bueno, quedaron novios en el camino, ¿no? Porque ahí apareció New York y pareciera que se presentó frente a otras cosas. Y ahí tuve que tomar una gran decisión. Y en ese momento la decisión fue, vamos por la experiencia. Estuve 1 año y medio trabajando ahí, después no quería volver. No quería volver, la pasé genial. Pero bueno, regresé a Argentina y estuve trabajando otro poco ahí. En ese momento conocí al que después fue mi marido, que nos casamos en Argentina y al poco tiempo nos fuimos a vivir a Brasil. Ahí fue mi primera gran promoción como directora de recursos humanos a un país grande, porque Brasil es un país grande dentro de Latinoamérica. Me fui a Brasil, trabajé en Brasil, aprendí portugués,
porque un argentino trabajando en Brasil, nosotros tenemos como algunas rivalidades en el tema del fútbol y tal, con lo cual empecé a estudiar portugués. Algunas rivalidades, pero hoy es la final de la Copa América y Brasil no sabemos dónde está, ¿eh? Bueno, Y Argentina ahí está en la final. ahí está, o sea, Ahí está. Y ahí Vamos está. con Argentina hoy, ¿eh? Hombre, por supuesto. Siempre, ¿eh? Ahí está Lionel. Siempre. A mí me van a salir... Tengo muchos amigos haters de Argentina, ¿eh? ¿Cómo? Sí, luego me van a atizar por Leo Messi y tal. Luego te cuento, pero... Bueno, No, luego- mortal, sí. mortal. No, dale, ¿por qué? Porque no les gusta Messi, porque le tienen manía. Le tienen envidia, hay que... Lo que pasa es que yo no se- coincido con eso. no se expresan bien. Envidia, Puede total, ser, puede total. Pero trabajar en Brasil en épocas de cuando había mundial fue muy difícil para mí. Yo creo que fue más difícil eso que trabajar en Brasil, porque yo me cerraba en la oficina y me abrían así las persianas. Fue terrible. Yo me sentí como, realmente fue como persecución total. Fue muy divertido, muy divertido. Ahí trabajé 2 años y medio, nació mi segunda hija. Habíamos ido ya con una hija pequeña, nació mi segunda hija en Brasil, volvimos a Argentina y bueno, y al poco tiempo salió una asignación en España. Y nos vinimos acá a España y ahí también, ya nos vinimos a España con familia, ¿no? A un puesto global. Ese fue mi primer puesto global que tuve aquí en España. Ha ido todo como muy rápido, ¿eh? Enseguida ya a Nueva York, vuelves, Brasil, España... Cuando encuentras este primer empleo, ¿tú ya habías terminado la carrera o todavía estabas estudiando? Cuando conseguí este primer empleo me faltaban 2 años para terminar de estudiar. En Argentina es bastante frecuente que las personas empecemos a trabajar antes de graduarnos. Yo vi que un poco aquí en Europa es un poquito distinto, se estira bastante más. Yo trabajo desde los 18 años. Aquí se lleva más lo de empezar a trabajar con 35 y irse de casa de los padres a los 37, bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, en Argentina se fue estirando un poco eso, ¿eh? Pero yo lo sé. A mí me sorprendió eso cuando vine acá. Cuando vine acá me sorprendió porque yo veía como que en los currículums de la gente veía que su edad no me daba con la experiencia laboral. Y yo decía, pero claro, y ahí entendí, ¿no? Como que dije, por ahí privilegiado o no. Es no otro sé. ritmo. Nosotros yo trabajo de los 18 años. Entonces, cuando empecé a trabajar en mi primer empleo, ya había tenido 2 trabajos, uno administrativo y otro en una consultora con una profesora de la universidad. Pero estuve unos meses ahí porque lo que dije es, a mi consultoría me encantaría volver, mira que era muy joven, ¿no? Pero a mi consultoría me encantaría volver, pero me encantaría volver con otras herramientas. Yo siento que para poder asesorar a otros, para poder trabajar con otros, yo tengo que aprender primero. Y ahí es donde empecé con la corporación, que de hecho tampoco sabía después cómo se iban a desarrollar, tampoco es que yo era una supervisionaria, quiero decir, se fueron presentando oportunidades y yo las fui, creo que aprovechando, ¿no? Como que me fui ahí, fui fluyendo, ¿no? Yo tenía muy claro que quería crecer, eso sí lo tenía claro. Lo que no sabía era bien dónde. Y cuando me fui la primera vez a New York, yo dije, esto del mundo internacional a mí me divierte mucho. A mí me divierte. Hay algo como que yo cada vez que volví a Argentina me costaba volver, ¿no? A mi lugar. Me costaba volver a una... Yo sentía como que volvía a una caja. Y mira que Buenos Aires me encanta y me encanta mi país, pero yo sentía que volvía a lo local. Y había algo de lo internacional y lo distinto que a mí siempre como que conecté con... Yo tenía más energía cuando estaba afuera, ¿no? Interesante. Estoy pensando ya en traer el primer libro, ¿eh? Es que estoy leyendo un libro y ha dicho Graciela una cosa que me ha gustado mucho. El libro es otra vez Nassim Taleb, que ya te he hablado de él alguna vez en el podcast. El libro se llama Antifrágil. Entonces, lo que dice Nassim Taleb, a mí me encanta leerle, pues es un auténtico erudito, dice que vivimos en un mundo tan incierto que muchas veces es más importante la opcionalidad, y la opcionalidad no es otra cosa, sino tener opciones, que tener un gran plan. Y es que has dicho una cosa que no tenía muy claro lo que quería, pero fui aprovechando oportunidades. Y aprovechar esas oportunidades implica poder aprovecharlas, estar preparado, porque, como decía Séneca, amigo Aitor, y esta ya la vas a decir tú, que me la enseñaste tú. ¿Qué es la suerte? Cuéntamelo. Oportunidad más preparación, ¿no? Bueno, yo coincido un poco en eso. Yo creo que solo preparación sin la oportunidad, y muchas veces la oportunidad se te da en los lugares que menos te los imaginás. A veces se te da tomando el cafecito con alguien, okay, o sea, vamos a desmitificar que todas las cosas son que te vieron. A veces es hacer una pregunta inteligente, a alguien le pareció que tu pregunta fue inteligente y vos preguntaste porque
te resultaba interesante la pregunta, pero quiero decir, a veces es en un foro de gente, levantaste la mano y hiciste una pregunta. A veces hiciste un comentario. Una vez me pasó algo muy, muy gracioso, pero estaba en New York y fui a la máquina de café y de pronto yo estaba hablando con una colega y alguien me preguntó algo y yo le dije, esto no lo sé. Pasó, había el que era número 1 de recursos humanos en ese momento paró y me dijo, ¿cómo es que un argentino dice que no lo sabe? ¿No? Y yo le dije, porque yo soy una argentina diferente, ¿no? Era como toda una broma, fue como toda una broma, pero eso generó como, quiero decir, y después empezamos a conversar acerca de cosas y resultó como que después terminé trabajando en un proyecto interesante y fueron como pequeñas cositas y decir, bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces es esto de aprovechar las oportunidades. Yo trabajo mucho en coaching con gente joven, ¿no? Con gente joven y con emprendedores y tal, y con recursos humanos también toda la vida. Y pueden ser las personas más inteligentes y más formadas, pueden tener los diplomas, los másters, los doctorados, y yo he visto gente fallar con todos los títulos, y he visto gente como mucho más recursiva, ¿sí? Aprovechando lo básico que tenían, no necesitaban tener tanta cosa, pero que se movilizaban. Entonces, son las dos cosas, ¿sí? La suerte tiene que ver con eso para mí, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, totalmente. Estoy ahí pensando, yo ahora estoy haciendo un análisis de mi currículum. Ah, claro. Y tengo ganas de ya el lunes mover otra vez el avispero. Motivas, das energía, ¿eh? Graciela, das ahí energía para que yo creo que los que nos estén escuchando pues se muevan y busquen esas oportunidades en cualquier rincón, ¿no? A veces estamos esperando a que venga la oferta mágica de trabajo por LinkedIn o a través de un responsable en la empresa y puede que esté a la vuelta de la esquina la oportunidad y no la estamos viendo, ¿no? O sea que me gusta. La opcionalidad. Yo ahora digo opcionalidad porque estoy leyendo Nassim Taleb, pero siempre... Yo esto lo he hablado con Aitor en otras ocasiones. Antes de leer este libro yo le decía, si tú eres bueno, lo que tienes que hacer es mover mucho el árbol, porque al final cae la manzana, pero lo tienes que mover, porque puedes ser muy bueno y si no te mueves, a lo mejor tú ya estás topado en tu organización y ahí no tienes capacidad de crecer. Pero si te mueves, si buscas opciones, si te relacionas con gente de otras empresas, si haces networking, al final va a haber alguien que va a decir, este argentino es diferente, este no es como los otros que he conocido, parece que tiene algo distinto, voy a hablar con él. Pero para eso hay que moverse. Hay que moverse, hay que también conectar mucho con darte cuenta qué es lo que te hace bien, ¿no? O sea, porque también hay un punto de, vos podés tener un montón de habilidades, pero eso que tus habilidades te dan no te hacen feliz. Son las dos cosas, no es una o la otra, ¿no? Es la motivación y es la habilidad, pero tienen que coincidir en un punto, ¿no? Y a mí lo que me gusta, que vos lo que decís, me encanta que me digas si te logro transmitir energía, porque una de las cosas que yo me planteo como propósito en lo que hago, ¿no? Yo trabajo mucho con desarrollo de personas, entonces a mí me da mucha satisfacción cuando esas personas pueden encontrar su propio espacio, ¿no? Como su propia ventana, que tu ventana es diferente a la suya y es por ahí muy diferente a la mía, ¿no? Pero ¿cómo hago yo con lo que tengo para tener mi mejor versión, para encontrar mi mejor posibilidad, ¿no? Y eso requiere de mucha introspección y eso requiere de conocerse, ¿no? Autoliderazgo. Es una palabra que utilizo mucho desde que tengo charlas con Aitor. Aitor habla mucho del autoliderazgo y me gusta. Claro. Es como esta cosa ¿no? de la mirada para adentro, del conectar, saber cuáles son mis fortalezas, saber cuáles son mis áreas de desarrollo, saber qué cosas también tengo que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces en situaciones de estrés, y que vivimos en estrés, la verdad es que nosotros vivimos en situaciones de estrés, de conflicto, y las personas no sacamos lo mejor de nosotras mismas en esas situaciones de estrés. Entonces, ¿cómo yo me autorregulo? ¿Qué cosa toca en los entornos que vos decías de networking? Esta cosa de tener como autoconciencia situacional. ¿Qué toca hacer en este momento? ¿No? Hay gente que dice, bueno, yo voy así por la vida porque yo soy así y voy, ¿no?
pero ¿y esta capacidad de adaptarte en función a lo que el entorno te trae? O sea, hay una parte que nos estamos perdiendo, ¿no? Si todo es acerca de nosotros, está difícil eso. Entonces a mí me gusta mucho como ayudar a las personas a descubrir o que puedan hacerse preguntas para que después puedan encontrar los mejores lugares. Esa capacidad de adaptarte al entorno, y no solo al entorno, a la persona que tienes enfrente, para mí es la base de la influencia. El secreto de tú conseguir influenciar en personas muy distintas es saber leer sus emociones y saber cómo relacionarte con cada una de las personas. Y como decías antes, estoy totalmente de acuerdo contigo que esa persona que es siempre igual en todos los entornos, perdonadme que sea duro, pero creo que es un síntoma de inmadurez. Es yo soy así y no voy a cambiar. Creo que, bueno, habrá quien piense lo contrario, ¿no? Que diga, bueno, Luisma, tú estás diciendo que tú te adaptas, con lo cual eres como muy camaleónico, ¿no? Pero al final yo creo que no es que cambies, sino que te adaptes buscando sacar lo mejor de la otra persona en tanto en cuanto tiene una relación contigo. Y me parece que eso es clave a la hora de influenciar a los demás. Y vos fíjate que eso que vos decís tiene mucho que ver con lo que hace diferente un buen líder y un mal líder. O sea, un buen líder primero tiene que conocer muy bien a su equipo, ¿no? Conocerse él o ella, ¿no? Y conocer muy bien a su equipo. Y esta cosa, ¿no?, que decís es, ¿qué cosas trae Aitor que es diferente a las que trae Luisma? ¿Desde dónde yo conecto con Luisma? Porque si yo necesito influenciar, ¿no? Y no lo digo desde un lugar especulativo, lo digo desde un lugar de hacer avanzar, si querés, la agenda en común, la agenda de tu organización, alcanzar tus objetivos, yo tengo que buscar conectar con algo que a vos te importa, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó, pero ¿cuánta gente nosotros dimos el triple de lo que podíamos haber dado, pero porque sentimos que esa persona era especial para nosotros y nos hizo algo, ¿no? Conectó con nosotros de alguna manera. ¿Y cuánta gente nosotros es como que, ¿sabes qué? El día que se vaya voy a celebrar, ¿no? Que en serio, yo he celebrado gente que, ¿no? Hemos hecho despedidas con el grupo de gente celebrando que esa persona se iba. Digo, y a mí me gustaría que la gente celebre porque yo me voy, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿en qué medida, qué estoy haciendo yo para conectar con lo que es importante para el otro? ¿No? Lo profesional y lo personal siempre van de la mano. Y yo aprendí esto, yo hice coaching y me lo decía mi coach hace muchos años. Me decía, Luisma, tú no puedes separar lo profesional de lo personal. Y yo en aquella época, fíjate que creo que desde un punto de vista ingenuo, yo le decía, sí, porque yo soy muy profesional y yo cuando llego allí me decía, Luisma, ¿cómo te llevas con tu jefe? Yo le decía, muy bien. Y a que cuando tu jefe viene a pedirte algo, estás más receptivo que cuando viene a pedírtelo esta otra persona que me estás diciendo que cada vez que te viene es como, madre mía, qué pereza. Porque al final todo va junto, todo es un pack. Entonces, cuando alguien conecta con nosotros a nivel emocional, la relación profesional fluye mejor. Es que no puede ser de otra manera. Somos sujetos, somos subjetivos, no somos objetos. Total. Somos personas. Total. Hay en realidad, hay como un 80% de coincidencia entre lo que nosotros traemos en nuestra vida personal y lo que traemos en nuestra vida profesional. Yo cuando tengo gente, coaches, que me dicen, yo en mi trabajo soy esto y lo otro, yo como que digo, ok, ¿no? Sigamos conversando, ¿no? Sigamos conversando. Y después las personas van encontrando esos lugares, van encontrando esos espacios y se van reconociendo en que estas cosas no van separadas, ¿no? Por eso esto de traer a la persona, por eso yo empezaba cuando les contaba que tenés que ser feliz, te tiene que gustar, tenés que poder traer, ¿no? Tenés que trabajar, pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, salvo que empiecen a los 35, 37, pero digo, en general, si empezás joven, pasás la mayor parte de tu vida trabajando como para tener una vida miserable. No está bueno eso, no está bueno, ¿no? Sí, totalmente. Y una pregunta en relación a Nueva York, Brasil, España. ¿Hay un patrón de ese líder reconocible que seguro que es difícil, pero de una primera conversación ya puedes ahí tener un filtro de saber si esa persona puede ser o no puede ser un buen líder en la organización o es algo mucho más complejo? A mí me parece interesante varias cosas, porque cuando vos trabajás en diferentes países, ¿no?
obviamente hay fenómenos culturales que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Si vos trabajás en Asia, el ser extrovertido en Asia tiene otra significación que lo que significaría ser extrovertido en Latinoamérica. Si bien la persona es extrovertida, ¿se entiende? Pero digo, la cuestión cultural te sirve como, ¿no? Como que el volumen está un poquito más arriba o un poquito más abajo. En el fondo yo lo que creo, pues estamos muy acostumbrados a hablar de las diferencias, ¿no? Lo mismo aplica con las generaciones. Estamos muy acostumbrados a hablar, nos encanta poner carteles a las generaciones, ¿no? A mí personalmente eso, me parece que las personas somos personas independientemente de... Hay algo más que nos une versus lo que nos separa, ¿no? Y yo creo que estos buenos líderes, los que realmente logran avanzar, ¿no? Su propia agenda, conseguir hacer cosas a través de las personas, ¿no? Son justamente esa gente que puede empoderar al que tiene al lado, ¿no? Que tienen una mirada de que las personas, este efecto como de multiplicador o este efecto de la mentalidad de crecimiento, que las personas son capaces y que pueden crecer, que pueden desarrollarse, versus los líderes que para mí que se quedan como muy chiquititos, ¿no? muy empequeñecidos en sus posibilidades, porque parten desde un lugar o que ellos creen que son los que más saben, o que no creen o que no les depositan la confianza a las personas, o porque no se toman ni siquiera el trabajo de conocer. Algunos que te vas a sorprender, pero hay gente que está trabajando hace años con la gente, ¿eh? Y no tienen ni idea qué es lo que le motiva a quien trabaja, a quien tienen al lado. Y cuando les preguntas, a veces te dicen, bueno, me imagino que como tiene 25, le debe motivar lo mismo que a mí me motivaba cuando tenía 25. Y un punto es, ¿y vos te tomaste el tiempo en preguntar qué es lo que le motiva, qué es lo que le interesa? Digo, no estamos hablando de que haya malas intenciones, ¿no? Capaz la intención es buena, pero a veces como muy autorreferencial. Creo que la persona autorreferencial no termina siendo un buen líder con el impacto, con la influencia que vos comentás. Me parece que hay otra gente que es la inspiradora, la que vos decís, yo por esta persona y te cruzo el desierto, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron, yo he tenido gente por la cual, y que confió en mí, que a veces son momentos en donde ni siquiera tú confías en ti mismo. Y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Vos podés hacerlo. Vos podés, atrévete. A mí yo por esa gente, cuando voy, lo hago y después me sale, yo por esa gente quiero seguir en contacto, quiero tener vínculos, como que, ¿no? Es como, me da energías. Esa gente para mí es la que hace una diferencia. Has dicho una cosa que es tal cual, lo he dicho en muchos episodios, pero lo vuelvo a decir. Cuando tú tienes un líder muy presencialista, normalmente una persona con mucho ego, acapara mucho trabajo. Y normalmente te encuentras a veces líderes muy inteligentes, suman mucho como individuo, pero no están sabiendo poner a funcionar a sus equipos. Y el equipo no suma, el equipo multiplica, porque son muchos. Y en un equipo 1 más 1 no es 2, es 2,5. Y 2,5 más 2,5 no es 5, a lo mejor es 10. Entonces hay mucho líder que por ego o por no decir yo no he sido el que ha tenido esta idea, yo no he sido ha sido mi equipo, por perder eso, no desarrollan todo el potencial de su equipo. Y al final el resultado es que como líderes no están brillando todo lo que pueden brillar. Y es que me gusta mucho porque lo has dicho, tal cual has dicho sumar, no sé si luego has dicho multiplicar, pero tal cual has utilizado la palabra suman, no suman. Exacto, porque esa es gente que está como muy preocupada por su propio éxito, su propia historia. Fíjate que en las corporaciones hubo algo, en la compañía donde yo trabajé, hubo algo que nosotros tuvimos que revisitar con el tiempo, y es cuando tenías gente expatriada, ¿no? Que tenías un promedio, un ciclo de 2-3 años, 2, 3, a veces 4, esa gente tenía, claro, eran asignados, venían y ponían como sus equipos a full a trabajar, a alcanzar resultados y tal, pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces era que ese líder se iba con toda la experiencia, se iba con todo el conocimiento, se iba con todo el expertise, y los equipos quedaban como, no desarrollaban sucesores, no desarrollaban, no hacían más robustos sus planes de reemplazo. Entonces, lo que nos terminamos dando cuenta era que
la medición tenía que ir un poco más allá del resultado puntual en el corto plazo. Entonces ahí lo que, por ejemplo, se decidió fue, por ejemplo, introducir KPIs, ¿no? Que midiesen cuán robusto era tu plan de sucesión al momento de irte. Porque si no lo voy a hacer porque mi ego es tan grande que no me importa y soy resultadista, por lo menos lo voy a hacer si te lo pongo como objetivo, porque si no lo conseguís te va a afectar en tu bono. Quiero decir, de alguna manera el sistema, ¿no? Y había gente que lo hacía muy naturalmente y que tenía el interés genuino. Esos buenos líderes tenían el interés genuino y se iban y la gente salía fortalecida y estaba buenísimo. Pero había otros que se llevaban todo en su mochilita y eso a nivel organizacional no aportaba, no ayudaba. Así que bueno. Lo decía José Aguilar, le preguntaban a Aitor, ¿sabe quién es? Es un coach muy famoso aquí en España. Le preguntaban qué era un buen líder y él decía que era una persona fuertemente orientada a objetivos y que conseguía esos objetivos desarrollando a su equipo. Y a la vez decía, no es ese líder que momentáneamente imprime mucha presión en esos equipos, los estruja, los exprime, saca lo mejor de ellos, pero sin desarrollarlos consigue su objetivo, como tú decías, se va de la organización, no mejora el equipo y al final esto no me deja un resultado a largo plazo, sino que es algo muy cortoplacista y muy personalista, muy basado en el ego de ese propio líder. La sabiduría de José Aguilar. Sí, pero lo hemos visto y es una cuestión como muy, muy práctica y se ha visto en más de una oportunidad. Y además, digamos, para esas personas era la fórmula del éxito, ¿no? Yo una vez tenía un jefe que era expatriado y me decía, no te preocupes, porque mira el consejo que me daba, era un horror, pero me decía, vos vas a estar 2, 3 años, no te preocupes tanto por hacer un trabajo bien, porque en el fondo, en 2, 3 años, ya después te vas a otro lugar, o sea, no vas a llegar nunca a equivocarte mal para que, ¿no? En 2, 3 años ya te vas a otro lugar. El señor llevaba como 20 años como expatriado. Había amasado fortunas con una corporación multinacional, pero él tenía bueno, después la compañía por suerte cambió y tal, y se empezaron a medir y a mirar otras cosas, ¿no? Se evolucionó en ese sentido, ¿no? Como también se evolucionó en las formas, en el trato, ¿no? Empezaron a aparecer otras cuestiones más sofisticadas que cuando yo te cuento que empecé a trabajar a los 18 años, era mucho más brutal el mundo de lo que era hoy, ¿no? En ese sentido. Nosotros los llamamos los paracaidistas, los que están 2 años en un sitio Sí, y luego claro, los paracaidistas. y van moviéndose y cuidado que este puede ser un paracaidista. Sí. Sí, sí. Los tenemos así como un poco, entre comillas, marcados. Me gusta el término ese de paracaidista. ¿No lo habías oído? No. Sí, el paracaidista es como, vienen ahí, Sí. vienen ahí, sí, vienen ahí. A mí lo que me encantó, mira, yo trabajé, bueno, en estos lugares que les conté, me olvidé contarles que había trabajado también en Uruguay, y yo sabes que sigo en contacto con gente muy querida de los lugares en donde trabajé. Eso a mí me da mucha satisfacción, saber que si yo me voy de vuelta a Brasil, voy a tener gente con la cual voy a tener mucho cariño y me va a dar mucha alegría volver a conectar. Si me voy a Uruguay me va a volver a pasar. Si me voy a Suiza, donde trabajé también, que estuve 6 años ahí, también me pasa lo mismo. Entonces, es como ir sumando a lo largo de la vida, como que vos sientas como que valió la pena, ¿no? Que vayas sumando cosas, que te vayas... Y que vos vayas dando también, ¿no? Son las dos cosas, que vayas entregando y que la persona... Para mí esa es un poco a veces buscamos como cosas muy complicadas y las cosas son mucho más simples, ¿no? Las cosas son mucho más sencillas de lo que a veces nos imaginamos, ¿sí? Hablabas antes de la corporación. Cuéntanos ese primer trabajo, porque no sé si ese primer trabajo ya es en donde yo quiero llegar, que es esa gran corporación multinacional, o tuviste otros pasos previos. O sea, me gustaría saber cuál fue tu primera empresa, si esa ya fue con la que viniste aquí a Europa y también cómo fue tu paso por Suiza, porque hemos visto la etapa de Latinoamérica, de Es Nueva verdad, la York, Suiza no se las había mencionado, pero había llegado hasta todavía no España. habíamos llegado a Suiza. Había llegado hasta España. Yo tuve, antes de empezar en esta corporación internacional, 2 empleos anteriores, que eran estos, uno muy básico administrativo y otro en la consultoría pequeña. Después empecé a trabajar en esta organización, tuve muchísimos años y ahí hice mi carrera internacional, ¿no?
¿Lo podemos decir? Porque Sí, dice yo siempre no esta tengo corporación ningún problema, internacional y sí. parece que está como ahí en secreto, que, Sí, es, sí. que es ya Philip Morris. Sí, yo trabajé en Philip Morris Internacional, sí. Que en distintos países tiene diferentes nombres, o sea, en sí. Argentina era Masalín Particulares, en Brasil era Philip Morris Brasil, sí. sí. Pero la corporación es Philip Morris Internacional. Entonces, mi trabajo fue varias cosas. Yo empecé primero como un rol más de desarrollo, ¿no? De desarrollo de personas y de organización, que a mí es lo que más me gusta. Con eso empecé. Después hice gran parte de mi carrera por el lado generalista, y es donde yo fui como directora de recursos humanos. En Argentina fui responsable por Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay, pero con base en Argentina, ¿no? Entonces, recursos humanos para todos. Y trabajé en rol generalista. Esto quiere decir, director de recursos humanos, miras un poco todo. Te vas del lugar de la especialidad y trabajas a nivel más general, como organización, estrategia de recursos humanos, en fin. Después, en España, mi primer rol global, posición global, que fue en adquisición de talento. O sea, fui responsable global por esta práctica. Y cuando me fui a Suiza, yo no me quería ir de España. No me extraña, Ahora lo puedo Nosotros decir. tampoco. Ahora lo puedo decir porque ya me fui a la corporación, pero no me quería ir de España. Entonces, la primera vez que me ofrecieron irme a Suiza, Bueno, tampoco se estaba mal allí, ¿eh? no, después lo amé, pero me costó. Porque yo estaba muy bien acá y hacía 2 años que estaba en España. Primera salida de Latinoamérica a Europa, o sea, yo no tenía ningún apuro, la verdad. Me ofrecieron la primera vez irme a Suiza y dije que no. Y la razón por la cual dije que no fue, utilicé toda esta cosa de los expatriados que se iban rápido y dije al revés, yo me quiero quedar a consolidar, me quiero quedar a consolidar todo el trabajo, porque utilicé, digo, también esto, ¿no? Utilizar un poco la picardía. Yo estaba feliz en España. Y me duró, lo pude patear 1 año, pero después al año, en realidad esa práctica que yo tenía aquí en España se iba a Suiza también, o sea, se iba de cualquier manera. Y a mí me quedaba la posibilidad o de seguir con esa práctica en Suiza o ir a Suiza con una posición diferente. Y ahí decidimos, bueno, irnos junto con la familia, ya los 4, a Suiza, esa posición diferente, y ahí estuve como directora global de funciones globales. O sea, yo trabajaba con la gente de finanzas, la gente de asuntos corporativos, la gente de sistemas, comunicaciones globales. Bueno, un rol enorme, tenía 6 funciones globales. Viajaba mucho, ¿no? Ahí viajé mucho en esa etapa. Y bueno, esa fue la gran... Al principio me costó, porque yo es como que esperaba encontrar un Madrid en Suiza. A los 3 primeros meses vino una compañía mía suiza y yo decía, ¿qué extrañas? Y extraño que los domingos está todo cerrado, los negocios todos cierran a las 6 de la tarde, cuando yo salgo no consigo nada, porque eso sucede. Entonces ya me dijo, mira Graciela, me parece que vos estás esperando encontrar una España en Suiza y eso no existe, no existe. Y eso a mí me ayudó un montón, porque dije, yo acá tengo que empezar a conectar. Pues yo estaba acostumbrada a conectar con lo que nos aparecía como a nivel laboral, pero no me había pasado como a nivel país, porque venirme de Buenos Aires a España era más, a ver, son cosas diferentes, pero a nivel cultural no diferimos tanto en cuanto a lo que nos gusta, los hábitos, ¿no? Suiza era distinto, era muy diferente a lo que yo había vivido hasta el momento. Y ahí es como que tuve unos meses ahí donde no terminaba de entender, hasta que dije, bueno, esto acá va por el lado de la naturaleza, esto acá va por el lado de bajar un cambio, ¿no? Salir del trabajo y ver que hay un lago espectacular. Los domingos, sí, los domingos no vas a ir de shopping, no te vas a ir a un centro comercial, un domingo te vas a ir a la montaña, un domingo te vas a ir a hacer otras cosas, ¿no? O haces otro tipo de... Y cuando conecté con ese chip, viste que ahí fui la persona más feliz del universo. De hecho, yo vuelvo ahora a Suiza y cada vez que voy es como que me da mucha energía, ¿no? Pero me costó. Después lo amé. Y había gente que me decía, el primer año lo vas a odiar, después lo vas a amar. ¿Viste? Como era una cosa que yo decía, no,
yo acá esto no lo voy a amar nunca, pensaba. Yo apenas, esto acá no lo voy a amar nunca, ¿no? Todo organizado, todo funciona. El tren llega en el horario que tiene que llegar. Si hay 2 minutos de demora, la gente hace, ¡oh! Se demoró 2 minutos. O sea, las cosas funcionan, las cosas son organizadas, las cosas son planificadas. Y bueno, distintas, quiero decir, no son ni mejores ni peores para mí, ¿no? Para mí son distintas. Y como expatriado creo que eso es un montón. Que te tenés que como que adaptar a lo que el lugar te ofrece. Yo nunca me gustó esa gente que va a un país diferente y empieza a criticar, ¿no? Empieza a criticar el país. ¿Y qué estás haciendo para...? Eso. Volvemos al mismo concepto de antes, ¿eh? Vas y tú impones tu forma de ser. No te adaptas a la otra persona o a la otra cultura. Es como ese mismo concepto de estar cerrado en uno mismo, ¿no? Claro, y luego ¿Puedes estar cerrado? o abierto. Y si cambias la mirada, Suiza, yo tengo ahí una relación estrecha. Nos están escuchando amigos que llevan ahí 10, 12 años. De hecho, uno de ellos ha sacado ahora el pasaporte suizo, yo voy mucho. Y he tonteado con Suiza, he sido tentado para ir para allá y no he sido capaz de desengancharme de Madrid y por lo que explicabas. Yo llegaba, cuando voy allí, espero encontrarme con Madrid y no es posible. Pero es verdad que luego es todo tan fácil, la vida es tan ordenada, tan sencilla, la vida en la naturaleza que es verdad que es un país... De hecho, los que viven allí el primer año mal y ya van para 12 años, ya tienen pasaporte suizo y veremos si vuelven, son ingenieros también. Y tenemos mucho el debate sano, pero bueno, Madrid-Zúrich en este caso. Tenemos ese debate muy sano y la verdad que son dos ciudades, son dos duros rivales. Madrid-Zúrich, España, Suiza son dos pedazos de países. El país más rico del mundo, ¿eh? Y ya no solo, yo cuando estoy allí ya no solo la riqueza en sí, sino la educación, cómo cuidan el entorno, no hay ruido, son muy respetuosos, no se meten en tu vida, ¿no? Si no quieres que se metan, pero falta la chispa madrileña, Eso es falta... verdad. Bueno, eso falta. Entonces ahí después es como, ¿qué es lo que más te gusta? Que esa es la Claro, parte, claro. ¿no? Como decir, bueno, yo aprovecho todo, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros nos acostumbramos, pero de vez en cuando necesitábamos esa chispa. Viajábamos a Madrid. Viajabais. Entonces veníamos, Ya está. ¿no? Veníamos acá a la casa de nuestros amigos a visitar. Viajamos muchas veces. Y con eso es como que vivimos 6 años en Suiza, bastante. Vivimos bastante. A mí me sigue encantando. Yo viajo y voy, tengo amigos, queridos, muy amigos. Pero eso es lo lindo, ¿no? De decir que yo me quedé con un muy buen recuerdo. ¿Qué hubiera sido si yo me quedaba esperando la España o el Madrid en Suiza? Y hubiera estado durante esos 6 años esperando lo que el lugar no me puede ofrecer. Eso es un poco la cuestión del mindset, ¿no? Que yo digo, esto es lo que el lugar te va a dar. Entonces, aprovecharlo a full. La vida en el lago, la montaña, la naturaleza, aprovecharlo, porque después cuando vuelvas a Madrid o donde decidas estar, yo no me iba a quedar toda la vida ahí. Y que iba a estar lamentando eso. Como que yo me quedé como, ¿viste? Cuando te quedas con una llena de esa experiencia. Sí. Yo la aproveché lo máximo que esa experiencia pudo dar. Después me gustan algunas cosas más y otras menos, claramente, pero esa es como la conexión con, a mí en particular, pero esto es muy personal, ¿eh? Yo tengo dificultad con la gente que se queja. ¿No? Bueno, Yo tengo creo dificultad que lo personal. compartimos eso, ¿eh? Yo tengo una dificultad personal, ¿no? Entonces es como, a mí las personas que se quejan, pero se quedan en la queja, no es que esté mal quejarse, ¿eh? No es que esté mal quejarse y no es que esté mal como expresar cuando uno no se siente bien, no estoy hablando de eso. Es cuando yo veo que esto no me gusta, bueno, no me gusta, ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué alternativas tengo? Que me quede un rato, ¿no? Ahí, pero yo a veces siento que hay personas como que están como todo el tiempo enfocando en lo que falta, ¿no? Esa mirada de lo que falta. Entonces, lo que yo trato de hacer con las entrevistas de coaching, esa gente es como ayudarlos a conectar con la otra parte, porque cuando conectan con la otra parte se sienten tan bien. Se sienten tan bien cuando logran conectar con esa otra parte, ¿no? Tener una mirada todo el tiempo
que te quita energías, a mí me tira para abajo. Y aburre. A mí me aburre. Son muy aburridos. A sí. mí me aburre. ¿no? Problema-solución. Problema-solución. ¿Qué hago Siempre con que vaya la solución detrás del problema, si no es un aburrido. Hay que ir a por la segunda derivada. Claro. Voy a contar una anécdota con Derivada. Segunda derivada es problema, pues lo que tú has dicho, ¿no? Problema-solución. Problema-solución. Voy a contar una anécdota, luego me ven los chicos y se ríen, ¿no? Porque cuento anécdotas con ellos, pero es que son muy gráficas. Pues el otro día uno de los chicos quejándose porque le pasaba no sé qué, la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Y me decía, joder Luis, es que aquí son todos problemas y tal. Claro. Y yo decía, tranquilo. O sea, todo el mundo en la organización te está poniendo problemas, resuélvelo. Vas a destacar. Míralo como una oportunidad, no es problema, si te lo están poniendo muy fácil, aprovéchalo. Tú no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes dar ejemplo. Y sí te puedes ir a casa satisfecho diciendo, yo tenía un problema, no he hecho problema, he hecho problema, solución. Y esto yo creo que ayuda mucho a los chicos jóvenes. Mucho. Les ayuda un montón. No te preocupes tanto y ocúpate. No te preocupes, ocúpate, sí. Menos preocuparse, más ocuparse, ¿no? Yo tenía un jefe que era buenísimo, era un señor súper senior, ¿no? Entonces trabajaba con otro señor muy senior y venía y le decía, estoy preocupado. O sea, él le venía, venía y decía, estoy preocupado. Y se ve que lo decía muy seguido porque era, estoy preocupado. Y este señor le decía, la preocupación no es una estrategia. ¿No? Y a mí me encanta. La preocupación no es una estrategia, ¿no? Porque me viene todo el día. Y aparte el señor era un señor súper senior, digo, a nivel de un vicepresidente, ¿no? Que estoy preocupado. Y el otro, viste, como tipo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces esa mirada que pasa, ¿no? que sucede. Entonces es cómo conecto yo con lo que está a mi alcance hacer, cómo destrabo, cómo armo, cómo cambio un plan, cómo me reinvento, ¿no? Cómo salgo de este agobio, qué es lo que me está pasando, pero no me quedo en el nadar en dulce de leche. Está bien que nade un poco, pero cuando me doy cuenta que es dulce de leche lo que tengo alrededor, y bueno, ¿quiero seguir en este lugar o no? Claro. Pero yo reconozco que tengo un temita ahí personal que no me hace sentir bien. Y el coste de oportunidad que tiene eso, ¿eh? Porque cuando vives en la queja, estás opacando las oportunidades que tienes a tu alrededor. Y el que no las aprovecha, al final siempre hay alguien que sí lo hace. Entonces, es que es un tema que además ya me toca en lo personal, porque es una conversación muy recurrente que he tenido con muchos amigos, lo de, es que cuando yo empecé las cosas estaban muy difíciles, es que me explotaban, es que... Y yo veo sus historias y digo, tu historia no es muy diferente a la mía, pero tú estás pensando que te están explotando y yo cuando estaba en tu situación estaba pensando, joder, qué feliz soy que me están dando la oportunidad de hacer esto, de tener responsabilidad sobre esto. Y el otro estaba pensando, es que soy becario y me están explotando. Y yo decía, es que soy becario y me dejan tomar responsabilidad sobre esto, ¿no? Qué formas tan distintas de afrontar las cosas y qué formas tan transformadoras si las utilizas a tu favor. Si tú ves la oportunidad, te transformas, cambias y sigues ahí con la queja, qué malos eran de aquella compañía, qué mal están las cosas. Bueno, es no tomar las riendas de tu vida, es dejar que las cosas te pasen, no hacer que pasen. Y dejar que las cosas te pasen es una posición muy pasiva que no suele traer nada bueno para... Y te vuelves, que es un coñazo, te vuelves un cenizo. Es horrible, es como tomar, es como ¿en dónde querés estar? ¿Quieres estar en el asiento del acompañante o quieres tener, claro, ¿no? Conducir? Y eso volvemos a lo que hablábamos al principio, que para eso tenés que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones también es dejar lugares, o sea, por ejemplo, el ejemplo tuyo, el becario, ¿no? Hiciste la experiencia buenísima y en un momento dijiste, sí, es verdad, me están explotando, pero ya tengo toda esta experiencia que está buenísima, ¿sabes qué? Mi mochilita está llena, me lo llevo a otro lado, ¿se entiende? Porque esa organización o lo que fuera no fue hábil para retener, ¿no? Lo que había formado, listo. Pero, entonces, y ahí hago algo, ¿no? Pero esta cosa de que las cosas no son fáciles. Y después lo que pasa muchas veces es cuando veo que alguien sí aprovechó esa oportunidad, voy contra él, ¿no? Me molesta, ¿no? Me molesta, porque cuando veo a alguien... Y muchas veces pasa en las sesiones de coaching, ¿no? No, porque esto lo... ¿Y qué te pasa cuando ves que alguien sí lo hace? Me súper molesta. Buenísimo. Entonces, ¿no te parece que hay algo acá que no está funcionando de la manera en que debería funcionar? Lo que pasa es que, Graciela, yo creo que estás tocando mucho la fibra, ¿eh? Porque somos muy así, ¿eh? Que somos muy así el ser humano. Es cuando no se puede, todo es negativo, el mundo está fatal. Claro, pero este sí lo hace.
Entonces, algo está haciendo distinto a ti. Ya. Pues yo creo que eso remueve mucho conciencias, ¿eh? También hay que marcar distancia, porque, jolín, al final a veces nos quejamos y estás en una oficina, el coche aparcado en el garaje, aire acondicionado, un ordenador, compañeros, salud, y dices, qué aburrido eres que te estás quejando y si somos unos afortunados realmente, si coges distancia y dices, es que llega hasta rozar el absurdo, ¿no? Ese tipo de quejas, llega a decir como, ostras, que somos como una banda de indios cabreados aquí y en realidad somos unos afortunados y unos, no sé, si marcas distancia dices, pero ¿de qué estamos No hablando? valoramos lo que tenemos y valorar Claro. lo que tenemos requiere perspectiva. Claro. Y a veces para tener perspectiva yo creo que es muy bueno haber estado muy mal. El que ha estado echando Sí, a ver. brea en una carretera, créeme que cuando tú le pones en una oficina con su aire acondicionado dice, oye, mira, aquí estoy muy bien. O escuchar y mirar con otros ojos. Y igual no hace falta echar alquitrán en la carretera, pero sí. Pero viene muy bien, ¿eh? Tendremos que Sí. echar alquitrán en la carretera y volver a hacer el servicio militar. Pero escuchar, tener esa mirada de, oye, y esta otra persona que vive de otra manera, intentar, no sé, sumergirte en su día a día, aunque no lo vivas de primera manera o de primera mano, pero, jolín, el colocarte en el pedestal de oro y quejarte continuamente es que es la reducción al absurdo, en mi opinión, no sé. No le encuentro lógica, pero bueno, muy Bueno, personal esto. nosotros somos gente optimista y gente Nos que toca, detecta nos las toca. oportunidades y que va por ellas. Yo quería preguntarte, Graciela, lo hemos contado muy rápido, dices, yo llegué a Suiza, a una posición global. ¿Cómo se llega a esa posición global? ¿Qué ve alguien en ti para decir, esta Argentina es diferente, voy a darle esa responsabilidad que dentro de una organización es tan elevada? Porque ya es una responsabilidad, como decías antes, global, dentro de una multinacional que es líder en su sector. ¿Cómo es tu camino hasta llegar ahí? Porque Vale. seguramente mucha gente nos estará viendo y dirá, ¿qué tendría que hacer yo para llegar a ser un Tier 1 en una de las compañías más importantes? Vale. Yo ese puesto no lo estaba buscando porque yo estaba feliz en España, ¿no? Pero ¿cómo llego a ese lugar, no? Que después terminó siendo buenísimo. ¿Cómo llego a ese lugar? Fue interesante. En ese momento había cambiado el número 1 de recursos humanos, que ahora el señor ya no está y se ha retirado y tal, pero sigo en contacto, ¿ves? Ese tipo de cosas. Y el lugar donde yo había sido asignada en España era un sector que yo no... A ver, si yo lo hubiera sabido, creo que hubiera venido igual. Pasa que no sabía en lo que me metía. Venía muy mal, muy vapuleado. Venía como... había quejas permanentes, se había cambiado un modelo de negocios, ¿no? Entonces, de ese Center of Expertise estaba como muy mal, entonces había muchas quejas de los distintos países de Europa, un montón de cosas y tal. Y yo no era especialista en adquisición de talento en ese momento. Una pregunta que hice fue, pero si yo vengo de un rol más bien generalista, ¿por qué me vas a poner acá? Me dijeron, nosotros te vamos a poner acá porque especialistas hay debajo en esa posición. Te vamos a poner acá porque vos venís de un ejercicio que no es fácil, que es trabajar en este clúster que venía de trabajar en Argentina, y vos vas a tener todo este tema de trabajar con los clientes internos, que eso es lo que ellos habían visto que yo hacía bien, ¿no? El tema de la cuestión de los clientes internos. Bueno, fui ahí, nosotros hicimos la estrategia, contraté gente, ¿no? Contraté gente, y empecé como de alguna manera todos en el grupo, todos los que empezamos a hacer fue a revalorizar, bueno, fue poner en valor, el piso lo tenía bajo yo ahí, ¿no? Era lo que decía, como, era fácil hacer, no sé si fácil, pero digo, con poquito podías mostrar mucho. Empezamos a poner valor en esa función y empezamos a mostrar lo que estábamos haciendo. Yo no soy muy buena mostrando el trabajo, pero tenía gente que sí lo sabía hacer mejor que yo, ¿no? Que eran como súper artículos. Yo soy como más de trabajar y que del contenido, eso está muy mal, ¿eh? Que el contenido del trabajo hable por... No, hay que marketinear. Si haces un buen trabajo, mostrarlo. Lo aprendí. Y ahora en consultoría no te puedo explicar cómo lo uso. Lo aprendí, pero yo era como de la mentalidad en su momento de yo trabajo y el trabajo se muestra solo. No, el trabajo hay que mostrarlo también. Pero tenía gente que sí lo mostraba. A ver,
yo sí me da cuenta que había que hacerlo, solo que a mí me da un poco de pereza, no me gustaba tanto y había gente que lo hacía buenísimo y le encantaba. Bueno, eso mostraba en el trabajo, entonces se le ve un poco la importancia del sector y tal. Y este señor nuevo, de esta persona nueva de recursos humanos, empezaba como, él también tenía presiones enormes porque él era nuevo, entonces necesitaba como para vender su historia, necesitaba o vio cosas que nosotros le podíamos entregar. Entonces empezó con esto de preguntar cosas que por ahí no eran fáciles y lo que se da cuenta era que tenía respuestas rápidas y respuestas con contenido al mismo tiempo. No era que la rapidez eran las dos cosas juntas, ¿no? La rapidez y contenido. Y si la cosa requería un poco más de tiempo, no es que le respondía a cualquier cosa por ir rápido. Entonces le decía, esto requiere más tiempo. Entonces yo fui como relacionando como, que eso sí yo lo hice creo que bastante bien a lo largo de mi carrera, ¿eh? Es como, yo no te vendo humo. Quiero decir, si necesito más tiempo, te voy a decir que necesito más tiempo. Yo genero como confianza. A mí me funcionó siempre en mi carrera ser una persona de confianza para las personas. Que las personas dicen, si yo le entrego esto, esa es la reputación profesional que yo me armé, pero en función a mi trabajo, ¿eh? O sea, eso, como que si yo le entrego esto a Graciela, Graciela me lo va a entregar, y si no me lo puede entregar, me va a decir por qué no me lo puede entregar o en qué tiempos me lo va a entregar, pero no me va a dejar colgado. Entonces, en varias interacciones fueron, porque yo después le pregunté, ¿por qué me ofreciste esto que yo no lo estaba buscando? Me dijo, porque yo me di cuenta que vos me podías aportar valor, ¿no? Que vos me podías aportar valor desde un lugar. Me dijo, aparte yo valoré mucho que en un área que no era ni siquiera de tu especialidad, que la aprendiste, que le dedicaste tiempo a formarte, ¿no? Que no es que solamente quedaste como dependiendo de la gente que tenías, sino que formaste, hiciste certificaciones, hiciste un montón de cosas y aprendiste un montón y bueno, y el rol que me tenían para ofrecer era de generalista, o sea, de partner global, era aprovechar un poco lo que yo ya había hecho en Argentina, que era de generalista, había entendido un poco más la dinámica política organizacional en un rol global, entonces yo creo que esa combinación de las dos cosas a mí me facilitó acceder, porque el rol en Headquarters en Suiza tenía mucho componente político. Y no es lo que a mí más me gusta. No es lo que a mí más me gusta. Pero tocaba. tocaba hacerlo. Y a nivel político, no quiero decir que a nivel más como relacional, a nivel como influenciar otro nivel. A mí me elevó la vara, ¿no? Influenciar a nivel más sofisticado, con gente muy senior y con gente que sabe muy bien. Estamos hablando de los números uno de cada función global del mundo. Entonces, cuando hablas con el número uno del mundo, una corporación como Philip Morris, el señor que trabaja en finanzas para el mundo, y mínimamente que no le puedes ir con cualquier cosa, ¿no? Entonces a mí me elevó mucho la vara, ¿no? Y claro, cuando yo entraba a las oficinas, ahí era como, wow, esto realmente es otro universo, porque es un universo diferente. Y después lo disfruté otra vez. Nunca me encantó. La parte así como política, nunca me encantó. Creo que, si vos me decís, en algunas cosas yo me destaco un montón. En esas le hice como el tic del check, ¿no? Como que no fui un desastre, no. Nunca fui un desastre, porque si no, mucha gente muere. Una vez nos decían, esto es como el sol, si te acercás demasiado te puedes quemar, ¿no? Y un poquito tenés que tener esa cosa, esa sutileza. Si decís alguna cosa que no cae bien en un determinado entorno, digo, te tenías que cuidar un poco más. Yo siempre fui muy cuidadosa, ese no era mi riesgo. Mi riesgo era no visibilizar, ¿no? Porque a mí no me gustaba mucho el visibilizar, ¿no? Y ahí había muchos tiburones alrededor, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, me implicó a mí trabajar muy fuera de mi área de confort. Muy fuera de mi área de confort. Pero la verdad es que siento que lo capitalicé y que me aportó enseñanzas muy interesantes, muy interesantes. ¿Te sentiste, estoy pensando ahora en si en esa fase te llegaste a sentir abrumada como
esa joven promesa que llega al vestuario del Real Madrid y dice, joder, mira lo que tengo aquí, ¿no? Porque hablabas de los números uno de cada función global de una corporación como es Philip Morris. Yo me imagino en esa situación y, bueno, lo primero es que estaría con los ojos muy abiertos diciendo, estoy en la primera división, voy a aprender mucho de esta gente, pero creo que me sentiría un poco abrumado incluso, ¿eh? Al principio sí. Y después, por otro lado, yo decía, ¿sabés lo que me venía muchas veces a la cabeza? Y yo empecé haciendo facturación ¿no? con los operarios de la fábrica. Cuando trabajaba en Argentina, yo empezaba controlándoles las horas extras a los operarios, quiero decir. O sea, y de repente estoy acá en estas reuniones, con estas conversaciones y como que sí, me sentía abrumada, pero por otro lado decía, wow, ¿no? Como en parte como sorprendida, porque la sorpresa creo que igual te toca, pero ¿en serio esto está pasando? ¿No? Es como, o la gente que te empieza como a respetar, viene la directora global a los mercados, y que hacían como las super presentaciones porque yo iba a los mercados, y yo decía, pero yo soy la misma, yo me sentía que era la misma persona, y número uno de recursos humanos que yo les contaba, decían, no, Graciela, no es así, o sea, vos para ellos les representás un montón. Claro, yo lo veía con las acciones, pero yo sentía como que no hace falta, ¿no? Como, porque siempre fui como más directa, más llana. No hace falta, no, pero dejá, porque para ellos vos representás. Entonces cada vez que era un viaje era como, no, yo pensaba que yo era la que hacía las presentaciones. Y ahora yo voy como venían antes estos señores y yo les presentaba. ¿Viste? Eso o sea, te sorprende, te llama un poco la atención. Pero por otro lado me hacía sentir bien. Me hacía sentir bien, como que no... Yo nunca me la creí. Nunca fui como muy creída, la verdad. Nunca. A veces creo que me hubiera servido un poquito más, el tener como reflexionándolo, ¿no? Pero por otro lado es como, dentro de lo que yo soy y de lo que va relacionado con los valores, con lo que yo valoro, yo fui como muy coherente a lo largo de mi carrera. Y para mí la coherencia muchas veces falta, ¿sí? Yo veo como a veces falta de coherencia y yo siempre fui como muy coherente, para lo bueno y para lo malo. Qué bueno. Yo me estoy imaginando el headquarter ahí en Suiza con los números uno. La primera reunión, no sé si te acordarás, o las primeras reuniones. Y era raro, porque primero que ya esas salas son enormes, son como salas de directorio como estos espacios, o sea, más grandes, ¿no? Entonces ya te intimida, vos ves el tamaño de las mesas, ¿no? Como que algunas tienen hasta los microfonitos para hablar, o sea, como que ya eso es... La primera vez, sí, lo que me acuerdo es la primera vez que tuve que presentar en esos entornos. Ahí te tiembla todo. Pero yo dije, Graciela, de este tema, o sea, nadie sabe más de los detalles de este tema que como de algún lado me tenía que agarrar para poder, ¿no? para poder sentirme como que me podía parar enfrente de esa gente, ¿no? Y era como, bueno, en el fondo es gente normal, ¿viste? Como en el fondo esta gente, como que yo los trataba de hacer más chiquitos, ¿no? En mi cabeza, más pequeños. Porque si yo los hacía más pequeños en mi cabeza o me los imaginaba haciendo las cosas cotidianas, ¿no? ¿Y sabes el truco de imaginarte los desnudos? No llegué a eso. Pero sé que hay personas que se imaginan a las personas yendo al baño, por ejemplo. ¿No? Como tipo, van al baño como cualquiera. ¿Se entiende? O sea, porque hay gente que tiene, fuera de broma, hay gente que tiene pánico a Yo no llegué a esas situaciones, pero me intimidaba. A mí que me intimidaba decir cualquier cosa. Decir que no era posible. Pero no me intimidaba no saber, porque yo no tengo tema en decir no sé. Pero bueno, como yo soy muy de prestar atención a la audiencia, siempre fui muy de observar las dinámicas, más allá del contenido, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ayudó. Porque de repente veía que alguien estaba como más conectado, entonces yo si tenía que hacer una pregunta iba a esa persona, como que yo conectaba con lo que estaba pasando ahí, no me perdía mucho. Hay gente que va, de repente que te va con su librito,
sea, me pasó la otra vez con alguien que le estaba haciendo coaching, que me decía, no, yo porque voy con mis presentaciones y le digo, pero ¿y vos cómo? ¿Qué pasa con la audiencia? Ah, no sé, yo no me preocupo, si yo voy con mi contenido, un especialista, ¿no? Pero, ¿no pensaste que hay cosas del entorno que te puedes estar perdiendo? Pero bueno, la primera vez que fui a presentar fue tipo, después no, después como, cuando gané esa confianza y que ellos me conocían y que yo los conocía a ellos, ahí ya vas más tranquila porque yo sentía que ya podía ir como que ya no había, me sentía más segura. Viste que hablamos mucho de la seguridad psicológica, ¿no? Ahora se habla mucho en las empresas de la seguridad psicológica. Es estos entornos donde vos podés ser vos mismo, ¿no? Traer y no sentirte amenazado. Cuando yo sentí que eso sucedía, yo me sentía... Obviamente, había audiencias que me sentía más incómoda. Entonces ya tenía que, bueno, acá ya sé por dónde van los tiros y me tengo que preparar. Y había otras con las que yo fluía mejor, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Del trabajo. Eso es la vida. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada. ¿Qué es para ti o qué son los recursos humanos? Los recursos humanos. Yo no los considero tanto como recursos, ¿no? O sea, para mí es el tema de las personas. No hay organización que pueda funcionar y que pueda alcanzar sus resultados si no es a través de la gente. Y lejos de ser un cliché, es que realmente lo creo. Yo estudié esto, yo estudié esa carrera, o sea, yo soy una apasionada por el desarrollo de las personas. Y para mí yo parto como de la idea que las personas siempre pueden hacer más, siempre tienen como posibilidades de alcanzar un poquito más de lo que alcanzan. Y si no, es como poder como soñar, atreverse, ¿no? Y este tema de la conexión, para mí eso es trabajar con las personas, es que la gente la pase bien, que no tenga que ir a un trabajo que le parezca una tortura. A mí me parece muy feo cuando la gente, y a veces se dificulta, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Que o no puede soltar un trabajo o no encuentra cómo hacerlo. Para mí mi sueño es esto. Yo lo pasé muy bien en mi vida corporativa. Hay gente que te dice, no, las vidas corporativas. Yo lo pasé fantástico. Te digo la verdad. Y aparte, he viajado, me he divertido. Para mí es muy importante divertirme. Muy importante divertirme. Si yo lo paso mal, yo no me quedo mucho tiempo en la vida en general. Yo no me quedo mucho tiempo en lugares donde la pasé mal. Eso tiene que ver con relaciones, tiene que ver con un montón de cosas. No me quedo, no me quedo. No te hago un escándalo, me aparto, me voy. O sea, no me quedo en esos vínculos. Y para mí el tema de recursos humanos es esto, ¿cómo puedo yo trabajar en un lugar donde yo me sienta bien? ¿Y cómo puedo hacer para que las personas que están en mi entorno, o que por lo menos está desde lo que es mi rol, ¿no? De recursos humanos, es cómo puedo, si alguien te viene con un problema, que se sienta que se va con que no es tan terrible como se pensaba, o que puede tener una solución a ese problema, o se va con una sonrisa, o de repente dice, no todo está perdido. Para mí eso es como hacer una diferencia en la vida de las personas. Tiene que ver con mi propósito de vida, con mi propósito personal, ¿no? O sea, uno lo va analizando y tiene que ver con eso, ¿no? Es sentir que vos podés aportar algo a alguien que haga de su vida algo mejor. Ayudar a esa persona a hacer algo mejor. Para mí esos son los recursos humanos. Respuesta larga para... Y yo tengo una pregunta de gestión de talento en las grandes corporaciones. No sé si te habrás topado con esos diamantes en bruto que están como medio perdidos en la organización, entre comillas, desaprovechados. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene un talento pero que igual todavía no lo ha desarrollado para que ponga en marcha un plan y pueda crecer en una gran corporación? Porque a veces sí que yo también lo he visto, ¿no? Que dices, joder, qué persona tan buena, pero qué trabajo tan poco adaptado para ella, ¿no? Para él, ¿no? Eso es interesante porque se puede ver desde las dos maneras, ¿no? Desde el lado de, muchas veces, pues
tengo un grupo de gente, yo he visto líderes decir, tengo un grupo de gente que no da para más, ¿no? Uf. Que no dan para más muchas veces, y de repente ese líder se va, viene otro y el Y equipo sí es da, el mismo. y sí da para más. Cambia el líder y viene otro y de repente el equipo empieza a brillar. Y uno decía, ¿y dónde estaban estas personas? No estaban acá, son las mismas, son las mismas. Solo que por circunstancias X las personas no podían mostrar o no tenían el entorno para mostrar o no lo que fuera, ¿no? Entonces, desde el lado del líder me parece que hay una responsabilidad, de eso que hablábamos antes. Pero también lo hay desde el lado de la persona, ¿no? Es como, si tenés de pronto un líder que sentís todo el tiempo que te tira para abajo, es que tampoco te creas eso. Porque poner en las manos de otra persona, que cuando, eso pasa mucho en las corporaciones, cuando estás de moda, ¿viste? Te levantan y de repente te puedes sentir que sos el joven talento que te comes el mundo. Y de repente cuando te cruzaste con alguien y te pone acá abajo, te puedes... Si entregás, ¿no? Es como ir en una, ¿no? En las montañas rusas. Yo no puedo entregar mi persona a las manos de otro y que me pongan ese cartel y yo actuar en función a ese cartel. Entonces, de vez en cuando toca rebelarse. ¿Qué quiero decir? Es, si yo siento que estoy en un entorno donde puedo dar para más y siento que me están como machacando, tirando para abajo, y tengo que buscar recursos para encontrar otras posibilidades. A veces es otro jefe, otro sector, otro trabajo, otra empresa, ¿sí? Agitar el árbol. Agitar el árbol, buscar... Es como, sobre todo si tenés sueños profesionales, si tenés ambiciones profesionales, si querés crecer, y el entorno no te lo facilita, como moverse, buscar otras cosas. Y en el medio siempre suma el agregar experiencias, el agregar formación, el aprender de otros, el involucrarte en proyectos, o sea, cosas que te sumen a tu portafolio de experiencias, ¿no? O sea, no quedarte ahí. O sea, si el entorno no te ayuda es, bueno, ¿qué saco yo de esto? ¿No? Es, ¿qué estoy aprendiendo de esto? O sea, a veces yo les doy algunos consejos tipo, ¿cómo contarías frente a un nuevo empleador qué es lo que te dejó esta posición de aprendizaje? Y a veces te llevó de aprendizaje que tuve que lidiar con un jefe que no valoraba mis capacidades, ¿no? ¿Y cómo hice yo para convencer a mi jefe? ¿Cómo hice yo para administrar a mi jefe? Porque uno no gestiona solo para abajo, también gestiona para arriba. Entonces, aún en esas situaciones como, ¿qué estoy yo aprendiendo? ¿Qué me está enseñando? ¿Para qué estoy en esta, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo? Y me parece que si lo empezás a mirar por ese lado, es como que conectás con algo que vos te llevás como algo bueno, ¿no? No te quedas desde el lugar solo de la pérdida, de la pérdida de oportunidad. Me estoy llevando algo que por ahí me llevó tiempo y la próxima vez lo voy a hacer diferente o lo voy a hacer mejor. Como que conectar con eso de no fue tiempo perdido, ¿no? De alguna manera creo que era con lo que vos decías antes, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, es que volvemos a lo de la segunda derivada, ¿no? Tengo un problema, mi jefe no me valora, voy a ver qué puedo hacer yo para mejorar, porque es que a mí me gusta mucho hacer la pregunta de qué puedo hacer yo para mejorar esta situación, lo del que se quejaba. Es que la organización es qué puedes hacer tú para resolver problemas. Me gusta siempre dar ese segundo enfoque. Y luego también has dicho una cosa que me ha encantado, de hecho cuando Como lo el día decías. que faltaba la silla, que te gustó esa anécdota. Sí, la anécdota, lo de la silla es... La cuenta. Nos faltaba una silla para grabar y entonces Aitor se fue y no sabemos dónde se fue, pero Aitor volvió con una silla. Entonces, eso es la capacidad esa de problem solver de la gente, ¿no? Falta una silla, no sé dónde la vas a sacar, pero no sé, él dice que se la compró en el chino. Yo no sé si la compró en el chino, si la sacó del coche, no lo sé. El caso es que allí apareció una silla, ¿no? Entonces, eso es esa segunda derivada, ¿no? Tengo un problema, voy a buscar una solución, porque la otra opción es, joder, se nos ha olvidado la silla, bueno, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. No, cambia el chip, cambia tu mente y vete al siguiente paso. Y has dicho otra cosa que me ha encantado cuando lo estabas diciendo, que de hecho yo, según lo has dicho, yo he hecho, la del líder que dice, es que mi equipo ya no da para más. Vuelvo sobre eso, ¿no? Pero no pienses que tu equipo no da para más. Piensa qué puedes hacer tú
para que tu equipo dé para más. Porque normalmente, a poco grande que sea tu equipo, tú siempre puedes hacer algo para que esa gente les puedes formar, les puedes escuchar, puedes entrar en lo personal, les puedes entender, puedes hacerlos evolucionar, puedes desarrollar a ese equipo y si ese equipo no está brillando, no está llegando a sus objetivos, normalmente es más responsabilidad del líder que de la gente. Pero hay algo más que la vida en una gran corporación, no todo es una gran multinacional, ¿no? Hay vida más allá, ¿no? Hay vida emprendiendo, montando tu propia, ¿no?, idea de negocio. Cuéntanos. ¿Sabes que me encanta esa pregunta? Porque yo te voy a decir la verdad, muy honesta. Al principio yo no lo sabía. Yo al principio eso no lo sabía. Entonces, cuando salí de la gran corporación, vos pensás que yo estuve 30 años trabajando, empezando desde muy joven, como les conté. No es que empezando muy joven con todo esto. Cuando tenés tanto tiempo, sí, cambié de países un montón de veces, yo no estuve más de 3 años y medio en un mismo lugar, ¿no? Siempre fui o cambiando de país o cambiando de posición, nunca estuve muchísimo más tiempo. Entonces mi carrera fue como muy variada, muy diversa. Pero dentro de algo que era conocido, que era el entorno corporativo, el salario mensual, el bono, el esto, el otro, la cosa, los horarios. De repente salgo de la corporación, nos volvemos a España, porque era lo que nosotros teníamos como plan, ¿sí? Que era venir y volver a Madrid, ahí sí todos, porque este era el lugar donde nos queríamos quedar. Pero para mí yo tenía algo como claro, pero medio escondido, ¿no? Lo tenía claro, pero medio escondido. Y era, yo ya tuve un matrimonio de 30 años con una corporación. Yo no me quiero casar de vuelta, ¿se entiende? O sea, pero no sabía, como cualquier cosa, ¿no? Yo no sabía qué significaba. Y ese fue un cambio, yo te diría que en mi carrera fue un cambio enorme, enorme, que me hizo cuestionar un montón de cosas, porque yo dije, por ahí lo conocido acá no me termina de... ¿no? Entonces fue un espacio de mucha incomodidad. Yo soy una persona muy de trabajar sobre planes, sobre cosas, todo lo que les contaba antes, ¿no? Pero sí tengo algo como que me voy acomodando. Yo dije, bueno, la recursividad a mí me va a servir en algún momento, me va a servir. Pero hubo circunstancias donde yo dudé un montón, ¿no? Entonces ahí es donde me parece interesante, porque ahora 5 años vista del emprendimiento que ahora les comento, es como que uno pareciera, yo a veces escucho gente que me pregunta, pero contame, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue? Y como que esperan como la historia lineal. Yeah. Y la historia no es lineal, sobre todo en las situaciones de cambios bruscos o en las transiciones, ¿no? Uno no salta desde un lugar óptimo hasta otro lugar óptimo. Es como que primero, como caes, básicamente caes y empezás en esta cosa y hay mucha emocionalidad en ese proceso, porque es desconocimiento, mucho no se habla de las emociones asociadas a esos procesos de cambio. Hay desconocimiento, hay incertidumbre, hay ambigüedad, hay que lo que yo ya tenía no lo tengo, pero lo que va a venir tampoco sé qué es. Entonces, es como incómodo en esencia, ¿no? Es incómodo en esencia. Y eso no es fácil de sostener, porque mucha gente, ¿qué es lo que hace? Porque es difícil sostener esa incomodidad, busca saltar a otro lado rápido, ¿no? Vos lo ves que van, personas que van... Y yo quería, de alguna manera, tenía muy claro que yo quería seguir en mi actividad porque a mí me encanta lo que hago, pero que no quería seguir trabajando a nivel corporativo. Y ahí es como que de alguna manera conecté con esto que tenía al principio de la carrera, ¿no? Que es, yo quiero hacer consultoría, pero más adelante. En un momento, un día, caminando, porque siempre como que las ideas a mí me vienen como en los lugares donde menos... caminando con mi perrito, tal, como que... ¿Y dónde quedó ese sueño, no? ¿Dónde quedó esa cosa de...? Y bueno, ahí dije, bueno, sí, ahora sí es un buen momento de consultoría. Volví a España, me di cuenta que la experiencia internacional... Empecé a poner en valor lo que yo tenía, que por ahí acá podía generar una diferencia. Y era hablar en inglés, hablar y trabajar en inglés, no sobraba en España.
La experiencia internacional no sobraba en España, porque si no era como mi lugar para competir, no era tanto un español con el network y toda la cosa desarrollada en España, yo no era ese mi espacio, ahí tenía más para perder que para ganar. Entonces este ejercicio de decir, vamos a poner en valor a dónde yo agrego valor, ¿no? Entonces hice como mucho trabajo de cuál es mi propuesta de valor, ¿no? Trabajar en tu propia propuesta de valor, que hacerlo cuando vos le das ayuda a los otros era como un ejercicio ya como diferente en esencia. Y ahí empecé a encontrar como cosas muy interesantes que yo tenía como un poco dormidas, sobre todo en la corporación, y era esta capacidad de crear, ¿no? A mí siempre me gustó y por ahí lo tengo canalizado en otras cosas. Lo tengo canalizado en mi vida personal, en la decoración de mi casa o ¿no? En distintos espacios el tema de la creación. Pero no lo había tenido en la primera etapa de mi carrera, pero después, cuando vos trabajas en una corporación, hay mucha cosa que es, el margen es como más limitado. Y esto de poder diseñar soluciones, bueno, y empecé igual, conociendo headhunters, y empecé a conocer consultores, y al principio empecé a trabajar en temas de personalidad, ¿no? En temas de análisis de personalidad, por certificaciones que ya tenía hechas. Entonces dije, bueno, por ahí puedo entrar por el lado, y ya tenía certificaciones de coaching hechas también, mientras estaba en Philip Morris. Dije, bueno, acá tengo algo por el lado del coaching y por el lado de certificaciones en análisis de personalidad. Y que yo dije, bueno, por este lado puedo enganchar por el lado de coaching, pero también por el lado de evaluaciones ejecutivas, ¿no? Assessment ejecutivo, que era un área donde dije, si yo esto lo hago internamente, esto lo puedo ofrecer como un servicio externo. Entonces, bueno, assessment ejecutivo. Hay otros pilares que tienen que ver con diversidad e inclusión. Bueno, otros temas que tienen que ver con diversidad e inclusión. Liderazgo, temas de liderazgo, programas, formaciones de liderazgo. Todo el tema de gestión del talento. O sea, ¿cómo yo puedo armar mi portfolio? Y bueno, empecé con eso y después, trabajando con una colega y amiga, empezamos a darle forma a esta propuesta de valor, ¿no? Entonces nos hicimos una reunión, nos fuimos a Navacerrada, nos quedamos ahí un fin de semana y empezamos a esbozar, a tirar ideas y cómo podíamos nosotros también empezar a aprovechar. Había muchos contactos que nosotros teníamos que ya estaban afuera de la empresa, estaban trabajando en otros lugares y que era cuestión solamente que supieran que nosotros estábamos afuera y haciendo esto, ¿no? Entonces fue como abrir ese network y fue interesante porque yo no hice nada en LinkedIn. Viste que vos hablabas antes de LinkedIn. Yo no te vendo nada en LinkedIn. O sea, que tendría que. Pero te vendo poco porque no, honestamente no nos hizo falta. Y ahí es donde yo dije, bueno, esto a mí me hace sentido con este tema de la coherencia que te quiero decir, ¿no? Lo mío no es la venta y el marketing, que probablemente lo podría hacer y si tuviera que. Pero lo mío no es tanto mostrar lo que te hago en redes. Lo mío es como generar un trabajo que agregue valor a empresas. Mi target son personas, pero más que nada personas que trabajan en corporaciones y no necesariamente que estén en España. O sea, España sí es un espacio, pero es un espacio como tantos otros, ¿no? También me vinculé con instituciones educativas, entonces empecé a trabajar con determinadas instituciones haciendo programas, con otras consultoras trabajo en programas de desarrollo de liderazgo y en mi propio emprendimiento en todo este portfolio de actividades. Y empezamos con mi colega, esto es tocando los contactos de gente que nos conocía trabajando. Y ahí empezamos como, bueno, vamos a hacer una publicación en LinkedIn para informar. Y siempre como que lo fuimos dejando de lado, pero porque empezamos a tener un montón de trabajo. Y ya pasaron 5 años. Y empezamos como diciendo, al principio yo no me planteé y ella tampoco. Nosotros no queremos competir con las grandes consultoras. Yo a esta altura de mi vida es como que lo quiero pasar bien. No me interesa esa parte de la hipercompetitividad con otros. No es eso lo que me moviliza a esta altura de mi vida.
Entonces también ese fue un ejercicio, es ¿qué es lo que buscas? ¿No? ¿Qué es lo que buscas para ver cómo? Entonces, si alguien me ofrece un montón de dinero, pero es un trabajo que yo no quiero hacer, es que no lo hago. O sea, así te digo, ¿eh? Yo sé que puede resultar como... Y por ahí te puedo hacer un trabajo que a mí me interesa un montón y te lo puedo hacer, no te lo debo hacer gratis, ¿no? Pero lo puedo hacer, es como que puedo acomodar en función de esos proyectos que a mí me traen energía y que puedo agregar valor. Como que esto de pasarla bien, para mí está como... cuando hice la certificación de coaching en su momento teníamos que hacer un ejercicio que era muy interesante y era proyectar a 10 años, que en el caso fueron más, pero bueno, proyectar a 10 años y si pudieras poner como un mantra, ¿no? Y yo el mantra que puse, que pensé que era una pavada que había puesto en el momento, era work for fun, o sea, trabajar por diversión. Y en ese momento cuando yo lo puse era porque yo estaba como agobiada de las responsabilidades que tenía. En ese momento yo tenía que trabajar porque tenía que trabajar por mi familia, por la educación de mis hijos, por lo que fuera, ¿sí? Pero mi aspiración era, en algún momento yo voy a trabajar porque me divierta, más allá de hacerlo bien. Y bueno, y dije, bueno, otra vez, ¿por qué no retomamos eso? Que en algún lugar quedó ahí, ¿no? Quedó ahí como... Y eso, sumado al tema de la posibilidad de crear cosas distintas o diseñar un programa de desarrollo de ejecutivos y ponerles cosas que yo veo que para esta audiencia es súper interesante y que no te es un enlatado, ¿no? Que te traigo cosas porque sé que a esta empresa y a este entorno le va a servir esto. Y ahí decir, bueno, busco de todo esto y ¿qué les traigo? Y esta cosa de generar una diferencia. A mí me interesa mucho más eso, que me genere una diferencia. Entonces empezamos con proyectos chiquitos y pequeños y terminamos con proyectos muy grandes, pero porque fue así, se fue como dando, ¿no? Se fue como una cosa fue llevando a la otra. Y la verdad que estoy súper contenta y no volvería, ¿eh? Con todo lo que amé la corporación es que no volvería, no lo echo de menos. No lo echas de menos. No lo echo de menos, no, nada. No nada. volverías a esa sala grande en Zúrich. No. A ver, volvería pero como mi consultora, ¿se entiende? Claro, volverías desde otro lugar. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Entonces, poder verte a lo largo de la carrera desde lugares diferentes, me parece que es muy interesante. Porque a veces creemos que estamos hechos para una cosa y nos cuesta vernos afuera de eso, ¿no? Nos cuesta vernos más allá de eso. Vos te das cuenta que sí, se puede. La verdad que es posible. No digo que sea fácil, ¿no? Yo muchas veces después vino la pandemia, cuando yo volví, al poco tiempo la pandemia. Entonces, en este proceso de reinvención y en el medio de la pandemia, yo decía, pero acá hay algo que... Yo acá algo perdí, acá perdí la brújula se me perdió y no. Y después que las cosas que fuiste sembrando, de repente, que te pasa también cuando estás buscando trabajo, ¿no? Que te parece que no pasa nada y si no pasa nada y de repente te vienen todas las opciones juntas y después no sabes qué elegir. Bueno, esas cosas pasan igual con el tema del emprendimiento. Pero para mí, el hecho de que vos ofrezcas algo, sobre todo cuando tenés que vender tu servicio, ¿no? Vos tenés que vender algo y que sabés lo que vendés y que no vendés humo, ¿no? Porque para mí, yo cuando estaba en la corporación, cuando me venía a mí alguien a querer vender porque eras la corporación y te quería vender con la cosa fashion y muchas veces, como también separar, en consultoría hay mucho de esto de separar lo superficial de lo que realmente tiene sentido, ¿no? No te vendo solamente por... Pero esa es mi forma, no digo que sea la forma, es lo que a mí me hace sentir bien y la forma en la que yo trabajo, ¿no? No desmerezco al que prefiere hacerlo de otra manera. Pero bueno, ese fue un poco el camino que hice. Estaba pensando en esta función de hacer coaching a ejecutivos. Que claro, no es lo mismo entrenar a Pavón que entrenar a Zidane. Claro, automáticamente yo pienso en mi día a día. Yo tengo mucha gente joven al cargo, entonces, claro, al final la gente joven comete sistemáticamente los mismos errores. Para mí, digamos que es relativamente fácil ayudarles, pero claro, ya un ejecutivo con una carrera profesional a sus espaldas larga, seguramente con muchos éxitos que respaldan su forma de trabajar, me cuesta imaginarme cómo es ese proceso de coaching y cómo se le puede ayudar a una persona que ya está en primera línea de fuego.
Sí, es interesante y también lo interesante es ver por qué llega esa persona a ese proceso de coaching. Porque si esa persona llega a ese proceso de coaching porque lo manda a su compañía, porque no deja un tendal de gente ahí, vos te encontrás con gente que está bastante resistente y que en el fondo te das cuenta cuando la gente realmente va a ese proceso porque está interesada o cuando va porque está obligada. Entonces, cuando vos vas porque estás obligado, está más difícil, porque el protagonista no soy yo, es la otra persona. Entonces, en un punto, estas conversaciones de, más allá que te pusieron acá, es qué sentís vos que puedas hacer al respecto. Entonces, si esa conexión, si ese clic se hace desde el otro lado, podés trabajar. O sea, yo creo que las personas, aún con muchos años de trabajo y de experiencia, tienen cosas para desarrollar. Hay, por ejemplo, mucha gente muy exitosa que no ha, me ha pasado bastante en los que he visto, que no han conseguido traer su persona a su liderazgo, ¿sí? Como que apartar un poco su ser de su trabajo. Entonces, sí, es como esta gente que te dice, bueno, yo tengo, que lo ves en los análisis de personalidad, ¿no? Y vos ves que la gente es como súper altruista, ¿no? Con valores de altruismo, pero de repente ves sus reportes 360 grados y entonces dices, acá hay algo, esta persona tiene toda esta capacidad de entregar todas estas cosas, pero lo que el entorno le está devolviendo es algo. ¿Qué está pasando ahí en el medio? ¿Qué está pasando? Y a veces son creencias, a veces son... a veces son prácticas que te van moldeando el entorno de trabajo. Hay muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero quiero decir que aún la gente siendo muy senior encuentra espacios, ¿no? Están los que tienen las conversaciones los que son más duros comunicando, son claros, buenísimos, que son durísimos. Están los que son buenísimos, pero no pueden dar un feedback constructivo porque tienen miedo a perjudicar las relaciones, entonces terminan no diciendo lo que tienen que decir, y eso tampoco es tan bueno. Entonces, encontrás cosas que van más allá de ser súper exitoso en alcanzar resultados, quiero decir. Entonces, es interesante. Y están los arrogantes, ¿no? Gente muy exitosa, ¿no? ¿Qué vengo a hacer acá? ¿Qué vengo a aprender? Sí, total, ¿no? O sea, yo me los como crudos a todos estos. Entonces, en un punto a mí los arrogantes me encanta hacerles coaching. Me parecen un desafío personal, ¿no? Pero estos tienen el reloj de arena, porque algún día dejarán de ser senior manager y tendrán que ir al supermercado y hacer cola. Por ejemplo. Tienen el reloj de arena en su contra, creo. Una pregunta es, ¿cómo te gustaría que te trataran el día que te retires? Porque todo llega, ¿no? O sea, el día que tú te retires, ¿cómo te gustaría ser tratado por la compañía? Entonces ahí es claro, digo, esto de bajar porque, ¿no? O cómo se siente que, digamos, te sentís buenísimo, pero la gente no quiere estar cerca tuyo. O sea, ¿qué se siente en ese sentido? Bueno, pero sí, duro. Muchas veces es duro, pero es necesario. Y hay muchos que muchas veces, a mí me ha resultado interesante también, como esto que decimos, que en situaciones de estrés uno saca lo peor y eso puede tener un impacto negativo en tus carreras, ¿no? En tus relaciones, pero en tus carreras hay gente que le importa menos tener impacto en las relaciones, pero hay gente que es muy sensible a lo que puede pasar con sus carreras. Entonces es como, bueno, si querés seguir así, total, ¿no? El impacto, por ahí puedes tener un impacto. Como hacerle ver que eso que le importa tanto, otra vez, es decir, ¿qué le importa a esta persona? Porque yo no le puedo hacer entrar algo que no le interese y que no le llame. Pero de repente, si le importa mucho su carrera y esto está teniendo un impacto muy negativo en su carrera, y bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que la persona lo pueda ver? Entonces, es muy interesante lo que se abre en el coaching como posibilidad, ¿no? De que las personas... sí, los jóvenes también tienen muchas posibilidades. Obvio, pareciera que nos resulta como un terreno más fértil, ¿no? Para ese tipo de cosas. Pero te sorprenderías en la cantidad de cosas que la gente se lleva. Y la gente mucho se lleva el espacio para poder hablar. Que a veces no tienen espacio. A veces
a veces están en posiciones muy senior, son lugares como muy solitarios. Soledad. Sí. La soledad del directivo. Sí. Son lugares como de mucha soledad. Entonces ellos necesitan como... Y que es real, ¿eh? La soledad. O que la gente no se les atreve, ¿no? Porque por ahí pueden quererlo, pero la gente no se les atreve, o porque imponen por lo que fuera. Entonces, ese espacio para hablar y ese espacio para generar... Y te sorprenderías la cantidad de acciones que por ahí parecen pequeñas, pero que tienen un impacto enorme. Que cuando empiezan a ajustar un par de cositas tienen un impacto enorme, que no lo habían visto, ¿no? Y eso surge en las charlas de coaching. Es muy lindo eso. Muy lindo ver cuando pasa. Es que hay muchas cosas, estoy pensando en todo lo que has dicho, pero me sorprende, ¿no? Que perfiles más senior, por ejemplo, lo último que decías, la gente, o sea, este tipo de perfiles dicen, oye, es que mis subordinados a lo mejor no se atreven a venir a mí. Pues me sorprende que dejen que eso pase. O sea, eres tú el que eres dueño de eso. O sea, tú tienes que generar ese ambiente. Y si tú te das cuenta que en el día a día tus subordinados no están viniendo a decirte, oye, mira, creo que esto no lo estamos haciendo bien, deberías preocuparte y abonar ese terreno para que se genere esa confianza. También me sorprende mucho que un perfil más senior, ¿no? Como decías antes, no sea capaz de ser asertivo porque pueda pensar que está hiriendo los sentimientos de una persona, ¿no? Decirle a alguien de su equipo, mira, creo que esto no está funcionando, deberíamos ir por este otro lugar. Con asertividad, o sea, no hay ningún problema, es mucho mejor eso que no que llegue el día de mañana y decirle un viernes a las 2 de la tarde, no vuelva usted mañana, porque esto no funciona, ¿no? Entonces me sorprende que eso nos siga pasando incluso con los años y se lo atribuyo más a gente con poca experiencia, pero ya a un ejecutivo doy por hecho que estas cosas ya están interiorizadas. Yo creo que lo tienes, no sé, igual lo tienes un poco Sí, mitificado. igual lo estoy mitificando y doy por hecho que ya existe esa madurez, que ya todos esos mecanismos se han puesto, que se han enfrentado muchas veces a eso y le han puesto solución. Igual te encuentras con un chaval de 30 años que está ya completo, entero, una chavala, y su vida ha sido otra y no ha elegido el camino del desarrollo, y una persona que ha llegado muy lejos y que en realidad ha llegado allí y no sabe por qué, ni si era su lugar, y no se ha dado cuenta hasta que ya está llegando al final, porque la vida le ha llevado. Yo creo que no es tema de edad. No, yo tampoco creo que... Y el tener conversaciones difíciles Claro. con las personas, y no porque sean hipercomplicadas, el tener conversaciones donde tenemos que hablar de temas que nos tocan la emocionalidad, ¿no? Donde tenemos... Es todo un tema que algunos es como, mejor no me meto, a ver si se resuelve solo, ¿no? A ver si tengo suerte que se resuelva solo, ¿no? Es que ese tema, o sea, yo tengo clarísimo, cuando tienes un equipo, tú tienes que tener conversaciones incómodas, no te voy a decir todos los días, pero casi cada 2 días. Pero es contigo, ya no solo con el equipo, Sí. es primero contigo. Igual esa gente con ellos no han tenido esas conversaciones incómodas. Y entonces al final tú vas a estar, naces y mueres solo. Eso es así. Entonces, claro, es como muy interesante, pero no, me parece que hay como un mito, de alguna manera, en que cuanto más alto estás, estás como de vuelta a un montón de cosas. Eso te sorprendería, porque los problemas a otra escala, pero no son en esencia tan diferentes, ¿no? No son en esencia tan diferentes. Entonces, a mí me da como mucho gusto cuando la gente tiene como esos momentos que le decimos los aha moments, ¿no? Donde se dieron cuenta de algo, ¿no? Acá me di cuenta de algo, claro, y esto tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Qué pequeña acción vas a tomar? No salís con una lista de 20 cosas. ¿Con qué 2 o 3 te vas a ir de todo esto, ¿no? Que te va a cambiar. Y sí, y está bueno, está muy bueno. Me ha encantado, me A mí fascina. también. Vamos con Súper alguna de las trabajo. preguntas típicas. Venga, dale, Luis. Lo mejor y lo peor de haber emprendido. Lo mejor y lo peor. Lo mejor, la energía que me dio. Lo peor de haber emprendido es, para una mentalidad muy estructurada, sostener la inestabilidad. Eso es lo peor. Sostenerlo para personas más organizadas como yo, fluyo, pero no es lo que... ¿Vale? Y lo mejor es lo otro. Sí. Los libros.
Ya me mira porque esta es otra pregunta típica, Esa me encanta. esa. súper típica. Yo creo que la empezamos a hacer como en el tercero o el cuarto episodio. Es, recomiéndanos, por favor, algún libro que te haya marcado en tu vida, a poder ser que haya tenido algún tipo de incidencia en tu vida laboral o en tu emprendimiento. Vale. Uno que sí recomiendo un montón es el libro de los multiplicadores de Liz Wiseman. Ese libro es un libro muy interesante porque habla justamente de los multiplicadores del talento y de los detractores del talento, ¿no? Hay gente que detrae y hay gente que multiplica. Y ese libro es simple, porque está escrito de una forma muy, muy sencilla, y lo que más me gusta de ese libro es que es la parte de lo que ellos llaman, parece que le estuviera haciendo una promoción al libro, pero la parte de los detractores accidentales. Eso me parece buenísimo. Y es, muchas veces nosotros con la mejor intención terminamos generando o teniendo un impacto negativo en nuestros equipos. Nuestra intención es buena, ¿no? Partimos de un buen lugar, pero no estamos haciendo lo que al equipo le sirve. Entonces, esa parte, ese libro, Los detractores accidentales, es como que te merece la pena leer el libro para leer específicamente esa parte, porque todos caemos ahí. En mayor o menor medida, todos caemos ahí. Yo soy una persona, les doy un ejemplo, yo soy una persona solucionadora de problemas y a mí no me gusta que la gente la pase mal o que se frustre, ¿no? Entonces me pasa con mis hijas, me pasa con... Entonces yo busco facilitarles, ¿no? Busco rescatar. Hay un detractor accidental que se llama el rescatador. Yo busco rescatar a las personas. Una persona no necesitaron de mi ayuda, pero yo la busco rescatar, ¿sí? Entonces mi intención es ayudar, pero por otro lado, ¿qué me pasa? ¿Dónde me tengo que detener? Me tengo que detener porque esa persona tiene que hacer su experiencia y yo sé que se va a equivocar y que se equivoque, ¿se entiende? Sí. Yo tengo la tendencia a, como sé que se va a equivocar, ¿no? Y me pasa mucho como madre en ese sentido, ¿no? Entonces se va a equivocar, entonces, y ahí tengo que, entonces la intención es buena, pero el impacto... Y me pasa con el trabajo, me pasa con un montón de cosas, ¿no? Si yo soy así con las personas de mi entorno, los que se tienen que desarrollar son ellos, ¿sí? Mi intención es muy buena, pero tengo que... Entonces, todos tenemos los nuestros, ¿eh? Hay un montón. Sí. Yo les estoy contando uno, pero ese me parece que vale la pena. No, además me estoy identificando mucho, ¿eh? En medicina hay un término que se conoce como iatrogenia, que es intentando curar una enfermedad, generamos un mal mayor, ¿no? Ahí está, es el eso, mismo, es el eso. mismo concepto. Quiero ayudar, pero no les dejo que se equivoquen, y en realidad a largo plazo sería bueno para ellos que se equivocaran, que lo experimentaran y que aprendieran. Eso. Ese Oye. libro a mí me gusta y ese concepto, el de los detractores. Ese está Me he bueno. identificado mucho con eso porque yo creo que tengo un defecto también, que soy muy dogmático, entonces me pasa también cuando digo, yo he aprendido esto equivocándome, yo quiero que los demás no cometan este error, pero creo que debería limitarme un poco. Y es una de las cosas cuando pienso, si yo hiciera coaching, me costaría un poco llevar a la otra persona a las conclusiones a través de preguntas, ¿eh? Yo creo que se me acabaría la paciencia y le diría, mira, no hagas esto que te vas a... Bueno, hay gente que es mejor mentor que coach, por ejemplo, ¿no? Que el mentor te da como más guía versus que el coach Sí. te guía con las preguntas. Hay gente que se siente mejor en la mentoría que en el coaching. Yo soy mucho más mentor, es que no tengo paciencia para ser coach. Claro, porque eso te puede pasar. Eso te puede pasar. Sí, sí. Yo tengo la última pregunta. Venga, dispara, ya estamos terminando porque ya llevamos un ratito, pero puede haber más si se nos ocurre. Además, yo creo que te va a gustar. Dispara, siempre me gustan tus preguntas, Héctor. ¿Cuánta gente, o sea, la cantidad de gente que habrás conocido, que habrás tenido reuniones desde esa primera labor de API de fábrica con las facturas, luego a Nueva York, vas a Brasil con los futboleros, el headquarter en Suiza y luego ahora ya asesorando a senior manager? Que, o sea, es difícil la respuesta, pero si te tuvieras que quedar con una historia de una persona que te haya impactado de una manera, no sé, que te siga acompañando, ¿la recuerdas? ¿Serías Una capaz historia. una historia o una persona, un perfil que te haya marcado especialmente en toda esta trayectoria, teniendo en cuenta que has tratado con muchísimos perfiles y de diferentes... Sí, no puedo contar igual no el puedo detalle, contar la pero... historia, pero sí una historia que a mí me conmovió mucho, que fue una persona que tenía muchas dificultades para admitir su vulnerabilidad, ¿no? De demostrar
porque esa persona sentía que esa era un ejecutivo senior, es esta creencia de demostrar vulnerabilidad me convierte en débil, ¿no? Esa era la creencia, ¿no? El demostrar vulnerabilidad me convierte en débil. Entonces, esta cosa de la coraza, esta cosa de la distancia o del sentir que tengo que dar siempre. Y bueno, sí, el proceso acompañar a la persona, como conectar con ese aspecto de indagar en la emocionalidad y por qué conectar con las emociones es algo importante y es algo que está bueno, ¿no? Y por qué traer las emociones a tu lugar de trabajo y no estar como pretender estar disociado, porque en el fondo después me voy a mi casa y soy la misma persona. O sea, permitirme esta cuestión de la emocionalidad y a veces implica, en estos ejemplos, a veces implica la emocionalidad, mostrarla y mostrarla a pleno, digo, mostrarme como ser humano, el traer el ser humano y esta cosa en una persona muy senior y muy tipo, personalidad muy marcada, o sea, hablar de vulnerabilidad para esta persona era como... Y bueno, cuando al principio fue como, cuando apareció la emocionalidad, apareció para el otro lado, ¿no? Apareció como exacerbada, pero esto, ¿no? De decir, y hay muchas historias muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver con muchas cosas, pero esto de la disociación aparente, a mí me parece muy fuerte, cuando la persona no consigue traer su ser a su trabajo, ¿no? Que o por entornos, hay mucha cosa de seguridad psicológica también, ¿no? ¿Ellos se sienten como que se han traicionado o no tienen ese sentimiento? ¿O porque es como no lo permito, ¿no? Como no lo permito, no lo traigo, no lo identifico. No es que no creo que sea necesario, es como que no está bien visto, ¿no? Yeah. Que creo que el management ha ido evolucionando en ese sentido. Sí. Hoy se hablan de un montón de otras cosas, pero pensá gente que fue Claro. formada y criada en determinada escuela, también es difícil cambiar a determinada altura de la vida, ¿no? Cuando vino de la escuela dura, ¿no? Del sacrificio, del esfuerzo, de que todo se puede, ¿viste? Y de repente vos le hablas de la vulnerabilidad y te dice, ¿qué es eso? ¿No? Pero después es como que no lo viven de una manera natural, o sea, te das cuenta que hay como una cosa ahí viste que a lo largo de la carrera, cuando tienen mucha confianza, te lo cuentan. Y ahí empezás a encontrar esos espacios. Y qué alivio, porque lo que termina sucediendo es, qué alivio es cuando, wow, yo puedo traer mi persona, no era tan, ¿no? Y no era tan difícil. Y por otro lado, cuán bien me siento cuando lo empiezo a hacer de otra manera. Entonces, eso me parece, y hay historias como muy fuertes, porque están como muy, claro, muy marcadas en la historia, muchas veces en la educación de esas personas. En el fondo nosotros como seres humanos somos producto también de la educación que recibimos, los valores que no. Entonces, hay cosas que nos cuestan más que otras, y hay gente que es como muy, ¿no? Muy, que ha crecido con esta cosa del deber, la obligación, y todo lo otro, el disfrute, la emocionalidad, les cuesta más. Sí. Muy interesante. Tengo otra pregunta. Estoy pensando cómo hacerla, ¿eh? Puedo ser aquí más... Presencié el otro día un debate que me pareció muy enriquecedor porque además eran dos directivos y dos personas extremadamente inteligentes, con lo cual tenían posiciones antagónicas, pero claro, son posiciones de dos personas que respetas mucho y que dices, no sé quién tiene razón, cada uno tendrá su parte de razón, pero seguro que los dos están viendo un punto positivo en cada una de las dos posiciones. La función de recursos humanos la tiene que hacer recursos humanos o los managers. Entonces, una de estas personas decía, no, la función de recursos humanos la hace recursos humanos, es la persona que está acompañando, es la persona que hace esa labor de mentoría, de coaching, y el otro decía, no, esa función la hacen los managers, porque son los que están las 8 horas encima de la gente. Lo que pasa es que esta postura dejaba un poco de lado o minimizaba la función de recursos humanos, porque decía, mira, tú no estás las 8 horas ahí, al final esa tarea la tengo que hacer yo. ¿Tú cómo lo ves eso? Porque sí que es verdad que yo entiendo esa posición de es que el manager es el que está encima. Entonces, el personal de recursos humanos que no está a las